Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a la información de Maillot de Montaña, el canal de la verdad sobre las bielas, los pedales y los ídolos que pedalean por orgullo y no por ciencia oculta. Aquí estamos, gracias a Dios, una vez más, para hablarles sin filtros, sin máscaras y sin miedo. Hoy, amigos, vamos a destapar una de las historias más turbias que vuelve a sacudir los cimientos del ciclismo mundial. El caso Froome ahora tiene consecuencias. No solo para él. Para todos. Y en especial, para los nuestros. Porque hoy, amigos, esto no es solo una sospecha. Es una herida abierta que sangra más que nunca. Ya lo dijimos hace días en el canal. Los documentos, los informes, las declaraciones, están cayendo como fichas de dominó. La investigación sobre dopaje en el entorno de Chris Froome y el equipo Sky, hoy Ineos Grenadiers, no ha terminado. Apenas empieza. Y lo que se empieza a revelar no son simples datos técnicos ni anomalías clínicas. No, señores. Lo que se está revelando es una traición al ciclismo limpio. Una burla a quienes lo dieron todo, sin atajos, sin jeringas ni laboratorios. ¿Y a quién afecta directamente? A Nairo. A Rigo. A toda una generación latinoamericana que pedaleó con el corazón mientras otros llevaban el motor donde debía ir el alma. Chris Froome. Amigos. Ese mismo que subía como un cohete mientras parecía estar en modo avión. Ese que cambiaba de bicicleta en plena montaña y salía más fuerte. Ese que, con asma, anemia o lo que fuera, le metía minutos a escaladores nacidos en la altitud. Ese, ahora, está rodeado de un halo de sospecha que ya no se puede disimular. No es que lo digamos nosotros. Es que los documentos están hablando. Y lo que cuentan, amigos, no se puede ignorar. ¿Recuerdan esos tours donde Nairo lo daba todo? Donde atacaba, sufría, lo intentaba desde lejos, y aún así, era como si peleara contra un fantasma. Un fantasma que no sudaba, que no se fatigaba, que no se quebraba. Pues bien, ahora empiezan a salir las sombras detrás de ese fantasma. Y lo que hay, amigos, no es magia. Es laboratorio. Es sistema. Es complicidad. Es una estructura que permitió que el británico volara mientras nuestros héroes sangraban. La prensa europea callaba. La UCI miraba hacia otro lado. Mientras tanto, en Colombia, en Ecuador, en México, en todos los rincones donde se respira ciclismo puro, se gritaba sin ser escuchado. Esto no cuadra. ¿Cómo puede un hombre con restricciones médicas humillar así a los mejores escaladores del planeta? Hoy, amigos, la respuesta se acerca. Y no les va a gustar. Aquí viene lo más delicado, amigos. Porque no se trata solamente de un ciclista, ni de un tour. Se trata de una generación entera. De años y años de esfuerzo, sacrificio, preparación al límite. Se trata de Nairo Quintana en sus mejores piernas, de Rigo dándolo todo contra viento y marea, de los nuestros dejándose el alma por una camiseta y un país. Y se trata también del silencio. Del silencio de los poderosos, del blindaje mediático, del encubrimiento sistemático. Porque mientras los colombianos luchaban con sus piernas, otros tenían apoyo externo. Y ahora, cuando la verdad asoma, muchos se esconden. ¿Recuerdan cuando Froome ganaba el Tour como quien da un paseo? ¿Cuando atacaba en el último puerto y nadie podía seguirlo? ¿Cuando parecía intocable? Pues bien, ese dominio ahora se cuestiona. Y no desde la opinión. Desde la evidencia. Porque no se puede explicar lo inexplicable sin ayuda. Y esa ayuda, ahora lo sabemos, no siempre fue legal. Ni ética. Ni limpia. Cámaras hiperbáricas, sustancias autorizadas en condiciones especiales, cambios médicos al borde del reglamento. Todo eso se usó. Todo eso lo permitió el sistema. Y todo eso dejó a los nuestros sin gloria, sin podio, y sin justicia. La investigación, amigos, no es de ayer. Esto lleva años cocinándose. Lo sabían en los pasillos de la UCI. Lo sabían en los laboratorios. Y lo sabían en el equipo Sky, que luego se transformó en Ineos, cambiando el nombre pero no las dudas. Tenían privilegios que los demás no. Acceso a tecnologías prohibidas, tratamientos a medida, zonas vedadas para otros equipos. Y aún así, lo vendían como una historia de superación, de ciencia aplicada al deporte. No era eso, amigos. Era trampa con corbata. Era dopaje con etiqueta VIP. Mientras tanto, nuestros corredores compartían habitaciones pequeñas, viajaban con lo justo, entrenaban en altura con el corazón. Y los veíamos quedando segundos,
Terceros, con rabia, con impotencia. Hoy sabemos que no era por falta de talento. Era porque había trampa. Porque les robaron algo más que un título. Les robaron el derecho a creer que eran los mejores. Ahora muchos se preguntan, ¿cuántos tours hay que revisar? ¿Cuántas victorias deben reescribirse? ¿Cuánto daño ha causado este engaño prolongado? La respuesta es dolorosa. Porque no solo es el pasado. También es el presente. Hay quien dice que Pogačar sigue el mismo patrón. Que sus números son de otro planeta. Que su rendimiento, aunque admirable, también genera dudas. Y si eso se confirma, amigos, estaríamos frente a una estructura que no terminó con Lance Armstrong, ni con Froome. Una estructura que sigue viva, operando desde la sombra. Así que ahora más que nunca, amigos de ciclismo puro, es momento de abrir los ojos. De mirar con lupa. De exigir respuestas. Porque si dejamos que esto pase, si permitimos que el ciclismo siga siendo una farsa encubierta, estaremos traicionando no solo a Nairo, a Rigo o a Chávez. Nos estaremos traicionando a nosotros mismos. Ahora entiendan esto, amigos, porque aquí está el verdadero núcleo del asunto. Lo que se destapó no es solo una trampa. Es una red. Una red que durante años funcionó en lo más alto del ciclismo mundial. No hablamos de rumores de café. Hablamos de datos, de documentos, de conexiones confirmadas entre personal médico, directores deportivos, ciclistas y hasta organismos de control. ¿Cómo es posible que durante tantos años nadie detectara nada? ¿Cómo puede un hombre con asma crónica, diagnosticado clínicamente, arrasar en alta montaña como si volara? ¿Cómo puede Froome, con limitaciones respiratorias, subir como si tuviera un motor en el alma? Algo no cuadraba. Y ahora todo encaja. Mientras tanto, los colombianos daban la cara. En cada etapa, en cada puerto, en cada tour. Nairo, ese escarabajo de corazón gigante, subía con los dientes apretados. Con el alma en cada pedalada. Pero por más que lo intentaba, siempre había un Froome que lo esperaba más arriba. Frío. Imbatible. Y hoy sabemos que no estaba solo. Que detrás de su rendimiento estaba una maquinaria de precisión, diseñada no para competir, sino para dominar. Lo más grave no es solo el daño a los rivales. Es el daño al deporte. A la historia. A la pasión de millones que creyeron en algo limpio, puro, noble. Porque si todo eso fue una mentira, ¿qué queda entonces? ¿Qué le decimos al niño que se cuelga el número en la espalda con el sueño de ser como Nairo? ¿Qué le decimos a la madre que llora de emoción al ver a su hijo cruzar una meta en bicicleta? Esto es más que un escándalo. Es una traición a la esencia misma del ciclismo. Atención, porque no es casualidad que cuando se empezó a hablar de Pogačar, muchas voces se encendieron. Porque el patrón se repite. Un dominio absoluto. Un equipo estructurado con precisión quirúrgica. Y un silencio mediático que preocupa. Pogačar sube como subía Froome. Ataca como atacaba Armstrong. Se mantiene fresco, sin fisuras. ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez la historia que se repite? El aficionado ya no es ingenuo. El público ya no se traga cuentos. Hoy la gente ve, compara, sospecha. Porque tiene memoria. Porque ya vivió esto. Porque no quiere que le vendan héroes de cartón otra vez. Aquí en Maillot de Montaña estamos para decir lo que muchos callan. Para conectar con el sentimiento del pueblo ciclista. Porque este canal no está al servicio de intereses ocultos. Está con ustedes, los que pedalean de verdad, los que sufren, los que sienten este deporte como parte de su vida. Por eso hoy levantamos la voz. Porque si callamos ahora, mañana será tarde. Porque Nairo no solo merece respeto. Merece justicia. Y si Froome hizo trampa, entonces tiene que pagar. Y si hay más nombres involucrados, tienen que salir. Porque el ciclismo tiene que limpiarse. Y no se limpia con comunicados. Se limpia con verdad. La verdad, amigos, cuando sale, arrasa como un huracán. No hay manera de frenarla. Por eso, ahora vemos cómo comienzan a caer las máscaras. Como los medios que antes aplaudían hoy preguntan. Como los que callaban hoy titubean. Porque hay demasiadas piezas sueltas que por fin están encajando. Como esa imagen de Froome cambiando de bicicleta en plena subida, como si nada. ¿Recuerdan? Esa escena ya es historia, y no precisamente por su genialidad, sino por lo que representa. La impunidad con la que se manejaban. Y esa impunidad tenía cómplices. Equipos, médicos, organizadores, incluso periodistas. Aquí entra Pogačar. Porque el esloveno, con su estilo sereno pero demoledor,
Con esa sonrisa que no se inmuta ni después de destrozar al pelotón, empieza a despertar preguntas incómodas. ¿Puede alguien ser tan perfecto? ¿Tan fuerte? ¿Tan invulnerable? Pogačar ha ganado todo, y lo ha hecho con una autoridad que recuerda demasiado al pasado. Un pasado que nos enseñó que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es. No lo decimos con rabia. Lo decimos con dolor. Porque duele ver que los nuestros, como Nairo, como Rigo, como Chávez, lucharon en desigualdad. Porque no es solo una diferencia de presupuesto, de infraestructura. Es una diferencia de reglas. Cuando uno corre limpio y el otro no, no es competencia. Es injusticia. Y eso no se borra con títulos ni con trofeos. Se queda clavado en la memoria del deporte. Si hablamos de injusticia, hablemos también de silencio. Porque durante años muchos sabían. Lo sabían en la UCI. Lo sabían en los pasillos de los grandes equipos. Lo sabían en las redacciones de los medios que hoy se hacen los sorprendidos. Pero el ciclismo tiene una historia escrita a golpe de omisiones. De mirar hacia otro lado. De fingir que todo está bien mientras los verdaderos guerreros, los que dan el alma, quedan en el anonimato. Hoy ya no es tiempo de silencios. Hoy es tiempo de ponerle nombre y apellido a lo que ocurrió. De decir que Froome no ganó solo por talento. Que hubo una estructura detrás. Una estrategia calculada al milímetro. Que Ineos, antes Sky, no era solo un equipo, era una maquinaria. Y que esa maquinaria aplastó sueños, arrasó con ilusiones y escribió una historia que ahora se está reescribiendo con tinta de verdad. Eso es lo que hacemos aquí. Reescribir la historia. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Porque Nairo merece más que un aplauso. Merece que el mundo sepa que lo que hizo fue aún más grande de lo que parecía. Porque lo hizo contra gigantes con trampa. Y si hoy Pogačar sigue ese camino, si su historia está marcada por la misma sombra, entonces también tendrá que dar respuestas. Ahora, en pleno 2025, con Pogačar dominando como nunca, el ciclismo vuelve a vivir sensaciones encontradas. No porque haya sospechas, no porque haya pruebas, sino porque la historia ha dejado cicatrices. Porque cuando un corredor marca diferencias tan abismales en la montaña, el aficionado no puede evitar recordar lo que pasó antes. Lo que se vivió con Froome, con Armstrong, con tantos otros que iluminaron el pelotón, y luego dejaron sombras. Pero Tadej Pogačar es otra historia. Es un corredor distinto. No solo por sus piernas, sino por cómo entiende el ciclismo. Ataca con valentía, arriesga, no especula. Corre como se corría antes, con el alma. Y eso también hay que decirlo. Porque si bien el pasado ha dejado heridas, también nos ha enseñado a mirar con más criterio. A no regalar la admiración, pero tampoco a negarla sin motivo. Pogačar está escribiendo su historia, y lo está haciendo con cada pedalazo, con cada ascenso, con cada bajada en la que deja todo. Mientras eso pasa, también es justo mirar hacia atrás. Mirar lo que ocurrió en la época de Froome, cuando los nuestros, los latinoamericanos, los escaladores natos, parecían chocar contra una muralla invisible. Muchos títulos de aquella época están en duda, no por culpa de quien subía al podio, sino por todo un sistema que parecía proteger a unos pocos y castigar a los demás con la indiferencia. Porque no era solo Nairo. Era Rigo. Era Chávez. Era Henao. Una generación que dio todo y recibió muy poco a cambio. Por eso esta conversación es necesaria. Por eso este canal existe. Porque si hoy admiramos a Pogačar, también tenemos que recordar que hubo corredores que nunca tuvieron esa oportunidad de correr en igualdad. Que pelearon con el alma y no con tecnología de punta o estructuras de millones. Y por ellos, no podemos permitir que la historia vuelva a ser contada por quienes tienen más poder y no por quienes dejaron la piel en la carretera. Hoy, la historia está viva. La justicia deportiva no es solo descalificar a quien hizo trampa. Es también reconocer al que fue olvidado. Al que merecía más. Al que lo dio todo por amor al ciclismo. Y ese reconocimiento no se lo puede dar ningún tribunal. Solo vos, que estás del otro lado, podés hacerlo. Así que te invitamos a dejar tu comentario. ¿Crees que los nuestros merecen un reconocimiento histórico? ¿Pensás que el ciclismo necesita mirar atrás para poder avanzar? Escribí justicia para Nairo si pensás como nosotros, o sigo creyendo si querés seguir confiando en el presente. Lo importante es que participes, que no calles. Porque en Maillot de Montaña no hablamos desde el rencor, sino desde el amor por este deporte. El ciclismo es emoción, es lucha, es memoria, y juntos vamos a defenderlo. Suscríbete, activa la campanita, y seguí con nosotros, porque lo mejor aún está por contarse.